¿Está de acuerdo que comencemos ya? Sí. Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, pues la Coordinación de Extensión Universitaria de la Universidad Autónoma Metropolitana, UAM Unidad Iztapalapa, en colaboración con el programa Domingos en la Ciencia de la Academia Mexicana de Ciencias, AMC, de inaugurar el ciclo de conferencias Lunes en la Ciencia, primavera de 2018, con la presencia del doctor Roberto Olayo González, quien actualmente es profesor investigador del Departamento de Física de la UAM Iztapalapa. Bienvenido, doctor. Gracias. Nuestro expositor es físico por la Facultad de Ciencias de la UNAM, así como maestro y doctor en física por la UAM Iztapalapa. Es investigador nacional nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores, SNI. Ha realizado estancias de investigación en la Universidad de Minnesota, Estados Unidos, en la Universidad de Guanajuato y en el Centro de Física Avanzada y Tecnología Aplicada de la UNAM en Querétaro. Cuenta además con más de 100 publicaciones, 7 patentes y 1,400 citas a sus trabajos. Ha dirigido 14 tesis de doctorado, 19 de maestría y 13 de licenciatura. También se ha desempeñado como jefe del Departamento de Física, coordinador de la licenciatura en Física y jefe del área de polímeros del Departamento de Física, todo ello en la UAM Unidad Iztapalapa. También ha sido presidente de la Sociedad Polimérica de México. Y el día de hoy nos presenta el tema La interdisciplina en la medicina regenerativa. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. A ver, creo que ahora sí voy a usar el micrófono. Sí, claro. Bueno, ahora voy a usar el micrófono porque ando un poco afónico y normalmente mi voz es suficiente, pero ahora no va a ser posible. Bueno, primero que nada más que sí necesito pararme porque si no me siento... Primero que nada, agradecer a la Academia y a la UAM la invitación para dar esta plática. Es muy importante para mí propagar la idea de lo que estamos haciendo aquí y un poco, esta es como una nueva forma de presentarlo porque siento que la interdisciplina es algo de lo que todos hemos hablado. Cuando llegamos nosotros a la universidad hace bastantes años, 1974, se hablaba de que esta era una universidad con una oportunidad muy importante para la interdisciplina. La mayoría de las universidades en esa época eran universidades organizadas por facultades y esta pasaba a ser una universidad departamental en donde las licenciaturas corrían en forma transversal con los departamentos y entonces los físicos íbamos a darle física a todo el que necesitara física, los matemáticos lo mismo, etcétera, y íbamos a estar cerquitas. En el mismo edificio íbamos a estar matemáticos, físicos, químicos y la oportunidad de tener problemas comunes se veía como una forma natural de trabajo. Desafortunadamente yo creo que hemos ido al revés. Yo creo que en términos generales, por ejemplo, en las licenciaturas ya casi desbaratamos los troncos. Lo que era un año parejo en donde todos tenían lo mismo, ahora ya está muy terciadito y nos volvimos más disciplinares, ¿sí? Entonces, se vuelve como revisar esta idea de interdisciplina se vuelve importante. Entonces, vamos a trabajar un poco sobre eso. Entonces, la definición de disciplina y las discusiones sobre la variedad de investigación interdisciplinaria, multidisciplinaria, transdisciplinaria, han ocupado gran parte del debate académico, no de ahora,
décadas, ¿no? O sea, o desde hace mucho tiempo, ¿sí? No siempre hay acuerdo sobre estas definiciones. Siempre que uno intenta definir algo, o deja parte afuera o la hace muy larga y entonces ya nadie la quiere oír. Entonces, está claro que las áreas de investigación son dinámicas, emergiendo, fusionándose y transformándose continuamente. O sea, lo que entendemos como una disciplina puede ser muy diferente cuando llegamos en el 74 que lo que en realidad tenemos ahorita, ¿sí? Lo que se considera interdisciplinario hoy podría ser considerado disciplinario mañana, ¿sí? Vamos a ver algunos ejemplos. Entonces, interdisciplina la investigación interdisciplinaria es un modo de investigar por equipos o individuos que integra información, datos, técnicas, herramientas, perspectivas, conceptos o teorías de dos o más disciplinas o cuerpos de conocimiento especializado para avanzar en la comprensión fundamental o para resolver problemas. Esta es como la clave. Cuando el problema se vuelve el objetivo, la disciplina ya no es tan importante. Lo que yo quiero es atacar cierto problema y voy a usar de todas las disciplinas que sea necesario, ¿sí? Entonces es hacer énfasis en tratar de atacar un problema más que en resolver una idea disciplinaria. Automáticamente al ir sobre el problema tendremos investigación básica, tendremos investigación aplicada, tendremos todo tipo de investigaciones, o sea, todo lo que conocemos en la investigación, pero nos enfocamos hacia una idea, ¿sí? Entonces, lo que está pasando ahora, ¿sí? Así, antes pues, las disciplinas físico, matemático, biólogo, químico, médico, y ya desde las aplicadas comienza a no ser tan disciplinario el asunto y comenzó a ser más, o sea, se fueron autodefiniendo como disciplinas, ¿no? Ingeniero civil, ingeniero mecánico, biomédico y después biomédico en alimentos, ¿sí? Físico matemático, ingeniero arquitecto, comenzaron a tener más diversidad, ¿sí? Pero todavía, para ejemplo de aquello, o sea, por ejemplo, cómputo. Para los que estábamos trabajando en los 70s, cuando fue el boom la aparición de computadoras, bajaron los precios fenomenalmente y ahora había computadoras en todos lados, hasta en las casas, ¿sí? Eso era antes inconcebible, antes, así todavía cuando llegamos aquí, el cuarto de cómputo era un cuarto tremendo, con una computadora con 64K de memoria y con aire acondicionado, con el montón de tarjetas para poder meter un programa, ¿sí? Y llegar al día siguiente para ver que tenías N faltas de ortografía y no servía tu programa, y otra vez ibas a las perforadoras y ya no servía la cinta. Bueno, ¿para qué les digo? Es decir, pero cómputo no existía como una disciplina, ¿sí? O sea, los bancos contrataron a actuarios, matemáticos, físicos, a quien se dejó para poder manejar sus computadoras, ¿sí? Y poco a poco se fue definiendo y después ya fue cómputo, sistemas, o sea, ya tenemos, se volvieron N disciplinas alrededor de las computadoras, ¿sí? Entonces, esto no era una disciplina, ¿sí? Se necesitaba gente que le gustara, que entendiera el problema de cómputo y que le entrara, y era la manera de trabajar, ¿sí? Algo parecido está en medio ambiente, ¿sí? O sea, ha sido claro que el problema del ambiente es general, pero especialistas en medio ambiente, ¿sí? Nosotros ya tenemos un posgrado que enfoca el problema del medio ambiente, ¿sí? Y dentro de todo eso yo pondría la medicina regenerativa, ¿sí? Entonces, sin embargo, podemos ir más lejos. O sea, el concepto de interdisciplina, como lo he descrito hasta ahorita, ya está aquí desde hace mucho, ¿sí? Pero en 2016, la National Science Foundation puso 10 grandes ideas para futuras inversiones de la NSF. O sea, ¿cuáles son
10 problemas en donde vamos a meter dinero a partir de ahora, ¿sí? Son 10 problemas muy generales, no vamos a entrar en todos, pero quiero mencionar 2 de ellos, ¿sí? Uno de ellos es comprender las reglas de la vida. Esto es comenzar a entender cómo funciona la naturaleza y en particular la vida, ¿sí? Entonces, la medicina regenerativa entra en este pedazo importantemente como una parte de entender cómo podemos organizar el cuerpo de manera que se pueda autoayudar, ¿sí? Y si entendemos cómo funciona, pues tendremos alguna idea de qué proponer para que se autoayude, ¿sí? Pero el que primero quiero ver es convergencia. Convergencia se vuelve una idea que de las 10 se deberá buscar que se tenga en el trabajo científico convergencia. ¿Y eso qué es? La convergencia es la interacción creciente y transformadora entre disciplinas científicas, tecnológicas, comunidades, dominios de actividad humana para lograr compatibilidad mutua, sinergismo e integración y mediante este proceso crear valor agregado y ramificar las áreas emergentes para alcanzar objetivos compartidos. Lo voy a decir un poco así coloquial, interdisciplina a lo bestia. O sea, ahora sí, todos, ¿sí? No importa de dónde y cómo, vamos a buscar juntar gente para buscar resolver un problema que puede ser agregar valor adecuado, agregar valor, digamos, poner valor agregado en algún proceso, ¿sí? Alcanzar objetivos específicos compartidos y ahora sí vamos a poner a todo mundo a trabajar, ¿sí? Y no me importa, incluso, ¿sí? Yo puedo pensar en artesanos, o sea, en todo tipo de personaje que pueda contribuir con un sinergismo para resolver ese tipo de problemas, ¿sí? Entonces, digamos, es más ambicioso que la interdisciplina como tal, ¿sí? La convergencia puede desempeñar un papel central en abordar muchas preguntas claves de la ciencia, la tecnología y la sociedad al reunir investigadores de diferentes disciplinas, incluidas las humanidades, o sea, nadie está fuera de esto, y las ciencias sociales, para trabajar hacia una visión común, un objetivo común y un desafío global, ¿sí? O sea, esto es lo que es la convergencia, interdisciplina, digamos, total, ¿sí? La convergencia no se limita a las preguntas de investigación aplicada, sino a la investigación orientada con un propósito, o sea, un poquito poner el problema en la punta de toda la dirección, que incluye investigación básica. O sea, tampoco es que vamos a resolver este problema y los básicos que se vayan a su castillo, o sea, no, al contrario, se necesitan, son indispensables, ¿sí? La convergencia puede ser impulsada desde abajo hacia arriba, esto quiere decir por investigadores individuales o grupos de investigación, y de arriba hacia abajo mediante programación estratégica. National Science Foundation está poniendo dinero en la convergencia. Esto es el ejemplo claro de una programación estratégica, ¿sí? O sea, ellos dicen, yo tengo el dinero para apoyar la ciencia, ¿sí? Tengo 10 posibilidades. Si tienen tiempo, búsquenlo en la red y las 10 están canijas, pero una de ellas es convergencia, ¿sí? Entonces, esto es ir de arriba abajo. Pero eso no quiere decir que como individuos o grupos de investigación podamos hacer cosas que nos lleven hacia convergencia, y yo lo pondría como primera parte de la interdisciplina, porque en el momento en que comenzamos a interactuar, podemos trabajar con eso. Entonces, lo que ahora sigue para mí es presentarles un ejemplo de medicina regenerativa en donde yo siento que la idea ha sido ir de abajo hacia arriba, o sea, con un par de investigadores que comienzan a buscar y encuentran otro par y otro par,
y esto comienza razonablemente a crecer, ¿sí? Entonces, pero para poder trabajar en esto, necesito definir qué es medicina regenerativa, ayudando el cuerpo a que sane por sí mismo. Esta idea puede ir hacia ingeniería de tejidos, que va más bien sobre reemplazar, o sea, buscar ayudar al cuerpo dándole elementos nuevos que le permitan a él integrarlos y de esa manera sanar. Terapias celulares que son de primeros principios, o sea, la parte genética, la parte celular, puede ser con células madre tratando de que lleguen a la zona de la patología para que se anclen y puedan reconstruir tejido, o puede ser la medicina genética, que es saber cuál es el gen que está funcionando mal y ahora lo diseño y lo pongo acá afuera. Y ahora nada más tengo un acarreador, que es el problema fundamental. Actualmente se trabaja mucho con nanotecnología y con virus, ¿sí? Para buscar acarrear, llevar el gen a donde tiene que estar, ¿sí? Y por último, la regeneración, que es reforzar los mecanismos que producen que el mismo cuerpo trabaje sobre ellos, ¿sí? Entonces, en todo esto hemos incidido el grupo de ingeniería de tejidos y biomateriales del área de polímeros, ¿sí? Yo voy a hablar básicamente en la parte de regeneración, que es donde empezamos, ¿sí? Entonces, digamos, sin embargo, tenemos bastante trabajo en ingeniería de tejidos y estamos incidiendo ahorita en terapias celulares, ¿sí? Entonces, puesto de otra manera, es reemplaza, que va desde sustituir un órgano, ¿sí?, hasta desarrollar un pedazo de piel artificial que se le pone al quemado, ¿sí? Repara, que implica una terapia celular o una medicina genética que cambia el tipo de gen que está produciendo una célula y lo replica de tal manera que ataca la patología, ¿sí? Y regenera, que propone una forma de que el individuo mismo genere sus propios elementos para suplir la deficiencia, ¿sí? Entonces, en esto, a ver si se ve. ¿Sí? Lo que vamos a hacer es trabajar con problemas de médula espinal. Entonces, la médula espinal es el ducto que lleva la información del cerebro a todo el organismo, ¿sí? Y me interesa que lo vean aquí porque de alguna manera eventualmente vamos a estar viéndola por aquí. Es decir, en cuanto hay un daño en la médula espinal, es decir, toda esa información deja de fluir y generamos, dependiendo de dónde se genera el daño, podemos tener problemas de cuadriplegia, o sea, las 4 extremidades sin mover, etcétera, ¿sí? Antes de continuar con todo esto, tengo que decir que dentro de esta plática yo voy a hablar de experimentos con animales, ¿sí? Entonces, esa es otra de las partes de la interdisciplina. La ética de todo este tipo de experimentos es, digamos, controversial y a veces tiene problemas. Entonces, sí quiero dejar claro que vamos a ver experimentos con animales, ¿sí? Entonces, digamos, para estudiar y ver la manera de tener una evolución en problemas de médula espinal, ¿sí?, necesitamos darnos cuenta de que cuando hay una lesión en la médula espinal, ¿sí?, se genera una pérdida de la regulación iónica, ¿sí?, se incrementa el calcio libre, lo que ayuda a la apoptosis, ¿sí?, liberan grandes cantidades de glutamato, ¿sí?, y daño debido a los radicales libres. O sea, se desatan una serie de mecanismos que el organismo trata de buscar resolver el problema, pero en realidad lo hace peor, ¿sí? Entonces, esta es una médula espinal inmediatamente después de una lesión, ¿sí? Y esta es 3 meses después. O sea,
hay un proceso degenerativo que destruye a la médula espinal después del proceso del accidente o de la lesión, ¿sí? Entonces, para trabajar este tipo de problemas se trabaja desde dos puntos de vista. Las neuroprotectoras, o sea, buscar que este deterioro no sea tan grande, atacando los mecanismos que mencioné antes, absorbiendo radicales libres, buscando que el calcio se asocie a otro tipo de compuestos, etcétera. Es decir, buscar que esto no sea, digamos, un factor importante. Y las otras, que son tratar de llevar esto hacia acá o esto hacia un poco, una médula más, con mayor funcionalidad, ¿sí? Entonces, aquí es donde comenzaron todos las ideas de que, o sea, ¿cómo voy a meterme con médula espinal si yo soy un físico de materiales? ¿Sí? Entonces, comenzamos generando este equipo, soy yo, el doctor Camilo Ríos es bioquímico, la doctora Hermelinda Salgado es cirujana, neuróloga, el doctor Juan Morales, ingeniero físico, María Guadalupe Olayo es, además de mi hermana, ya se me fue por andar chistoso, ingeniero mecánico, Araceli Díaz Ruiz es bióloga, sí, y Laura Álvarez, Rodrigo Lozano, Aldo Escalona y Juan Carlos Morales eran estudiantes en ese momento. Ellos iniciaron el proceso y todos menos Aldo, que terminó la maestría y se fue a otra cosa, ya son doctores, ¿sí? Guillermo Cruz, que es químico. O sea, se juntó un equipo de gente de diferentes instituciones, la UAM, el ININ, Neurología, Proyecto Camina y el IMSS, para trabajar este tipo de problemas. Y ninguno hubiera podido trabajar solo, porque a ellos les hacía falta el material y a nosotros nos hacía falta todo la cirugía, el tratado de animales, etcétera, ¿sí? Entonces, este es el conjunto al principio. Ya nos vemos, estábamos más jóvenes. Entonces, ahora lo que nosotros contribuimos es una polimerización por plasma, una polimerización difícil, difícil de darle seguimiento, no muy limpia, pero que genera un material, estos son los laboratorios, ¿sí? Y que genera un material complejo, un material que tiene una superficie con una riqueza química importante y aparentemente eso lo hace tener propiedades que han sido muy buenas en lo que nosotros estamos haciendo, ¿sí? Entonces, el experimento consistía, la idea original era poner el material para después usarlo como andamio para poner células madre. Entonces, el experimento consiste en botar las hipófisis de la médula y exponer la médula, abrirla y cortar completamente la médula espinal. En un animal se corta y ya se cierra con los cuidados posoperatorios, pero en otros se pone el material que nosotros sintetizamos y se pone el material ahí. El material no es biodegradable, así es que esto es la médula después de 2 meses, el material sigue ahí, ¿sí? Entonces, lo que aprendimos, estos son los animales, inmediatamente, digamos, que no se les puso nada, quedan paralíticos, o sea, su tren no se puede mover y todo se mueve base a un esfuerzo de la parte dorsal, ¿sí? Y este es el animal que le pusimos el material. No solo mueve, no totalmente, pero se puede sostener con sus patas traseras, ¿sí? Y era nada más para ver si lo soportaba, pero resulta que caminó y entonces, desde entonces estamos trabajando en esto, ¿sí? La evaluación de este tipo de animales no es sencilla, porque lo que se tiene que hacer es ponerlos, dejarlos ahí y en 10 minutos ver cuánto caminan. Y si ese día no tienen ganas de caminar, pues ahí se quedan y es un 0, ¿sí? Y entonces eso hace que las incertidumbres crezcan importantemente.
Entonces, digamos, sin embargo, aún con esas deficiencias se podía ver que los que tenían el polímero tenían una movilidad superior a los animales control, ¿sí? Entonces, de hecho, se extrajeron las médulas y se hicieron cortes histológicos y se vio que el polímero tenía un poco de las dos cosas que estábamos hablando antes. Por un lado, neuroprotegía porque el tejido no se dañaba tanto y por otro lado, de alguna manera, aparecían reconexiones. Entonces había algo de neuroregeneración, ¿sí? Y eso era lo que lo hacía funcionar. Lo que se puede ver es que el polímero se dividía y crecía tejido entre partes del polímero y eso hacía que se generaran nuevos contactos, ¿sí? Estos son los animales control y lo que se ve es que tienen una gran cantidad de quistes, algunos de ellos enormes como este, ¿sí? Lo que hace que la neuroprotección, si no tienen neuroprotección y no hay neuroregeneración, simplemente quedan paralíticos. Entonces, esto es lo que pasa con alguien a quien no se atiende después de la lesión, ¿sí? Una vez que supimos que teníamos la forma y que teníamos un material que estaba funcionando, el siguiente problema es tener una forma de ir hacia pacientes. O sea, una forma de aplicarlo menos traumática, porque acá partíamos la médula, pero eso no lo vamos a hacer con un paciente. Entonces, es decir, se decidió primero cambiar el tipo de lesión por golpe, después hacer una suspensión del polímero, inyectarla directamente en la médula, ¿sí? Entonces, en estas histologías se puede ver que ahora el material está disperso, ¿sí? Sin embargo, se puede ver que este es el animal control. El daño en el animal control es bastante fuerte y en los que tienen el polímero distribuido como polvo, se puede ver que el tejido se conserva mucho mejor, ¿sí? Entonces, en la escala de BBB, que es la escala que vimos anteriormente, ahora las diferencias son importantes. La escala tiene 21 niveles, ¿sí? Y ahora llegamos al nivel 15 o 16 porque la lesión es mucho menos severa, ¿sí? Entonces, y se nota la diferencia claramente de lo que está haciendo el polvo, ¿sí? Aparte lo combinamos con rehabilitación, ¿sí? Este es nuestro rehabilitómetro. O sea, los animales son expuestos a una banda que los hace caminar, los hace tener que recuperarse, ¿sí? Y entonces podemos ver que ahora con los animales que están lesionados por golpe, ¿sí? Ahora sí pueden mover un poco las patas de atrás porque la lesión no es tan severa, pero están básicamente muy dañados, ¿sí? Entonces, si vemos lo que pasa con los que le ponemos el material, casi ya cuando están bien evaluados, se ve que no caminan normalmente, pero prácticamente recuperan una gran cantidad de movimientos, ¿sí? Incluso movimientos que podrían no esperarse, como es digamos, en la escala, lo último es la cola, ¿sí? O sea, que no pueden mover. En este animal se vio que aún la cola la podía mover, ¿sí? Y de hecho, si lo dejábamos, se quería ir. A ver. Sí, entonces, podemos ver que con rehabilitación, este es sin rehabilitación y esto es con rehabilitación, se obtiene un mejor resultado, ¿sí? Y lo importante es que comienza a mejorar desde una etapa temprana, estos son semanas, comienza a mejorar desde una etapa temprana y es un poco mejor que el material directamente. No está aquí, nada más el control con rehabilitación, ¿sí? O sea, que no tiene material, pero ese llega como por aquí también. ¿Sí? Entonces,
Con eso tenemos una forma de aplicarlo que es razonablemente menos traumática. Actualmente estamos ampliando nuestro horizonte con cirujanos que están, o sea, para poder llegar a pacientes, es decir, hemos involucrado a más cirujanos y ellos sienten que poner una aguja en la médula es criminal. O sea, entonces, de hecho, actualmente se están buscando métodos todavía menos traumáticos que ellos sí saben hacer, que nosotros creíamos que eran muy difíciles, pero es abrir la médula y exponerla y entonces dejar el material directamente, ¿sí? Sin meter una aguja que per se va a ser un trauma. Efectivamente, nosotros hicimos la prueba poniendo las agujas sobre animales que no estaban lesionados y aunque sí se les generaba un daño, ese daño se recuperaba totalmente en un mes, ¿sí? Entonces, digamos, hemos estado discutiendo todo eso. Pero una de las cosas importantes se vuelve poder tener seguimiento de los animales, no hasta que termine el proceso, sino poder seguirlos en diferentes etapas de la evolución. Para eso, resonancia magnética nuclear y imagenología con resonancia magnética nuclear se vuelve una técnica muy importante. Entonces, lo que podemos ver es que resonancia magnética nos da una técnica que tiene como contraste el tipo de arreglo atómico que tienen las sustancias. Entonces puede distinguir agua de tejido, etcétera, y eso nos da un contraste que podemos generar imágenes. Pero además nos permite ver la difusión de moléculas como el agua, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en este caso que yo tengo las células bastante separadas y el agua se puede mover mucho, me va a dar una imagen con un cierto contraste. Pero en este caso que están sumamente restringidas, la imagen va a ser diferente. Y en particular, como yo mido esto por gradientes de campo magnético, yo puedo saber que se está moviendo preferencialmente en una dirección, ¿sí? Si se mueve en esta dirección, yo hago la imagen en esa dirección y me va a dar una imagen de movimiento, mientras que si la hago en esta dirección, me va a dar una imagen de movimiento muy restringido, ¿sí? Y así, lo que puedo hacer, entonces, es definir diferentes direcciones y sacar imágenes con diferentes direcciones y, por lo tanto, generar un patrón de anisotropía. Se oye así como espectacular, ¿no? O sea, digamos, ¿qué es esencialmente el patrón de anisotropía? Que si es totalmente anisotrópico, algo anisotrópico es que solo se mueve en una dirección, o sea, que no es homogéneo en todas las direcciones, sino que tiene una dirección preferente. Si es totalmente anisotrópico, va a ser como moverse en un alambrito y va a ser .99. Si es isotrópico, o sea, se puede mover para todos lados, no tiene dirección preferente, eso quiere decir que se mueve como una esfera, o sea, se puede mover para donde quiera, entonces el factor de anisotropía va a ser 0, ¿sí? Esto sí necesito que lo recuerden, o sea, algo cercano a 1 es que se mueve en una dirección muy clara y algo cercano a 0 es que se mueve igual para todos lados, ¿ok? Entonces, digamos, sabiendo eso, yo busco patrones de anisotropía direccionales y puedo generar en este cachito para dónde se mueve el agua, que es el principal factor, ¿sí? Y luego los pinto de colores de acuerdo a la dirección y luego los uno. Todos estos que van para allá y aquí se ve que medio dieron la vuelta, todos estos van juntos, ¿sí? Y eso me genera lo que se llama una tractografía. Sigo los tractos, sigo la dirección en la que se mueve el agua y entonces puedo generar una imagen del sistema nervioso en el cerebro y en la médula espinal, ¿sí? Esto me permite saber cómo se están moviendo los nervios y si en algún momento hay una lesión aquí,
yo puedo ver que ahí se van a cortar las direcciones, o no necesariamente una lesión, una patología, ¿sí? O sea, y entonces para todas las lesiones del cerebro esto se vuelve un elemento importante, ¿sí? Porque yo puedo ver cómo está la integridad del sistema nervioso. Para que vean, estas tractografías son de un mono, aquí está el mono, y entonces se puede ver cómo se ve perfectamente el nervio óptico, ¿sí? Entonces, usando esto en la médula espinal, ¿sí? O sea, estas son las imágenes, esta es la primera parte, que son las imágenes que se les llama de T1, T2, que tienen que ver con el contraste debido a la interacción de los tejidos, ¿sí? Y estas son las imágenes que se ven. Se puede ver la imagen de la médula y se pueden ver los animales lesionados. Esta es la zona de lesión, ¿sí? Aquí se ve apenas la zona de lesión, ¿sí? Entonces, por medio de algoritmos computacionales, yo limpio las imágenes y puedo ver esto que es el control. O sea, estos son monos, porque necesito 3 teslas y necesito una médula más grande. Entonces, este es un mono, ¿sí? Y puedo ver cómo se ve la médula de un mono sano, ¿sí? Puedo distinguir, digamos, una zona de las meninges y la zona central de la médula espinal, ¿sí? Y esto es inmediatamente de lesionarlo por sección completa. Se puede ver que se separa la médula en el centro, ¿sí? Conforme pasa el tiempo, se va separando más y se va generando quiste en la zona central, ¿sí? Ese quiste va creciendo y se va separando cada vez más, ¿sí? De tal manera de que yo puedo evaluar la médula y esta decreció, ¿sí? Y la parte del quiste creció también ferozmente, ¿sí? Este es el quiste, y como todo esto está tratado por computadora, me fijo en la histología para ver si corresponde. Desafortunadamente esta se me descompuso y ahora la pinta acá, pero antes la pintaba aquí y queda muy… se ve que sí corresponden a lo que estoy viendo en la resonancia con lo que veo en la histología, ¿sí? Entonces, ahora voy a poner el material. Voy a hacer la sección total y voy a poner una pastilla del material, ¿sí? Y esa se ve aquí, aunque no crean. Entonces, tratando el material, este es el mono sano, y este es inmediatamente después de poner el material está aquí, ¿sí? Y entonces ahora lo que pasa es que en lugar de retraerse la médula crece en la dirección del material, ¿sí? Y no se daña tanto, y va integrando al material directamente, ¿sí? De tal manera que al final ya no distingo bien el material, ya está con tejido intermedio y ya no lo puedo distinguir tan bien, ¿sí? Si lo vemos aquí, ¿qué pasa con el material? Cuando lo pongo aparece un montón y después parece que desaparece, pero es que ya como se integra al tejido, ya no lo puedo ver, ¿sí? Entonces, lo que tengo, ¿sí? Es, de vuelta volvimos a hacer el mismo ejercicio. Desafortunadamente les digo, esta debía de estar aquí y ver cómo sí se parecen, ¿sí? Pero lo que está pasando aquí es que aquí se ve más bien un hueco, pero eso nos pasa porque en las histologías, como el tejido crece en medio del material, cuando se hace el corte histológico nos llevamos el material. En estas son fotos de ratas, se puede ver que el material está acá cuando se ve el hueco. O sea, estaba así distribuido, pero los cortes, como el tejido es muy débil, se llevan el material, ¿sí? Entonces, lo que nos quedaba ahora era ver qué pasa con la anisotropía. Si la medición es anisotrópica, eso quiere decir que el agua va por los axones, o sea, que tengo los tractos, que tengo el sistema nervioso íntegro, ¿sí? Para hacer eso pusimos 3 regiones, 3 cerca de la lesión, 3 antes de la lesión y 3 después de la lesión, ¿sí? Y medimos el coeficiente de anisotropía en cada una de ellas.
ver, déjenme ver, es que esta también se alteró un poco. Entonces, esto es lo que pasa cuando, es decir, antes de que esté lesionado, este es el animal sano, sus factores de anisotropía son cercanos a 1 del orden de 0.9, ¿sí? Y entonces el rojo es inmediatamente después de la lesión. Lo que pasa es que, en particular cerca de la lesión, la anisotropía baja, acuérdense que en 0 es totalmente isotrópico, o sea, ahí ya se va para todos lados. Aquí va por los axones y entonces aquí desaparece, digamos, se vuelve más isotrópico. Después de un mes sigue volviéndose más isotrópico, 2 meses, y en 3 meses ya tiene la zona central, prácticamente ya no tiene estructura. El agua se está moviendo para todos lados. Vimos eso en la médula que se estiraba, ¿sí? Entonces, la tractografía está aquí al principio y después se puede ver que se recortan los tractos en diferentes posiciones y se aleja una parte de la otra, ¿sí? Después, este es el mono en el que le pusimos el material. También está bien cuando está sano, y la roja, de nuevo, es inmediatamente después de la lesión y se parece mucho a la del mono que no tiene material. Pero aquí la evolución es al revés. Conforme pasa un mes, mejora un poquito en algunas zonas. Al segundo mes tiene una anisotropía importante y al tercer mes ya es prácticamente, digamos, ya se acerca mucho al animal sano, ¿sí? Eso lo que me dice es que crecieron tractos a lo largo de la zona de la lesión, ¿sí? De tal manera de que ahora, si lo veo despacito, si lo veo ya un poco más grande, este es el control, este es el que tiene material. Aquí el material no se ve porque no, su relajamiento es muy rápido, ¿sí? Pero esto es después de 3 meses. El control se abre y se va yendo cada vez más, ¿sí? Mientras que en el caso del que tiene material, crecen los nuevos tractos y recupera cierta moción en sus piernas, ¿sí? Entonces, aquel grupito chiquito que teníamos antes, ahora ya es un grupo un poco más grande, ya casi el doble de personas, ¿sí? Y es importante que, además de todos estos nuevos, o sea, nuevos estudiantes, ya los que eran estudiantes ahora son doctores, ¿sí? Y esto es el grupo de regeneración, pero está el grupo de ingeniería de tejidos con el hospital infantil, que es otro tanto, y hay otro grupo igual en la UAM, esos no los logramos juntar para sacarles la foto, ni para eso los juntamos a todos, pero sí colaboran en general. Entonces, es decir, en términos generales, esto es un grupo que comienza con 2, 3 gentes y que está subiendo actualmente al orden de, yo digo que fácil 30 personas, ¿sí? 30 profesores o 30 doctores, no contando a los estudiantes, ¿sí? ¿A qué aspiramos? El doctor Tabata tiene su grupo en Japón y son 250 gentes en ingeniería de tejidos. O sea, contra ellos competimos, ¿sí? Entonces nos llevan cierta ventaja. O sea, es importante saber que los grupos, y estos grupos así hay en Estados Unidos, en Inglaterra, en diferentes laboratorios. O sea, juntar a la gente para trabajar en este tipo de cosas o en cualquier labor interdisciplinaria para el caso, sí, es algo que se va a tener que hacer desde los 2 puntos de vista. O sea, desde el punto de vista programático, poniéndole incentivos a quienes trabajen en este tipo de cosas, y desde el punto de vista de saber de interesarnos por los problemas y buscar socios para resolverlos. Eso es lo que yo les quería platicar. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a proceder a una sesión de preguntas y respuestas. Si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda que quiera plantearle al doctor Olayo.
¿Algún comentario? Por acá tenemos uno, por favor. Buenas tardes. Bueno, yo tengo una duda sobre el polímero que usan. Mi pregunta es, después de un tiempo que ya el polímero se queda en el tejido, ¿se puede quitar o el polímero debe quedar ahí de por vida? Gracias. Bueno, hasta donde hemos seguido el proceso, el polímero se queda. Se fracciona y queda en pedazos pequeños, pero se ha quedado ahí y hemos seguido, digamos, en el caso de ratas, animales hasta su muerte natural y no hay ningún efecto extra. Digamos, todo material que puede generar regeneración tiene la posibilidad de regenerar demasiado y generar cáncer. ¿Sí? Entonces, esa es una inquietud que ha estado siempre y se ha buscado darle seguimiento en todas las direcciones y no ha habido ningún problema de ese tipo. ¿Alguna otra pregunta? Por acá mismo, Gustavo, por acá y después. Muchas gracias. Perdón. Doctor, sobre las características del polímero, ¿me podría platicar un poco? O sea, el polímero es un polímero generado por plasma. Esto es, el monómero está expuesto a una lluvia electrónica generada por la aceleración de los electrones en un campo eléctrico a vacío, a baja presión. Entonces eso hace que, digamos, se generen sitios activos que permiten reacción química en el estado gaseoso y después depósito en la superficie. Sin embargo, cuando la energía es suficiente puede romper el monómero, ¿sí? Y entonces tienes pues una cantidad bastante grande de tipos de monómero y diferentes sitios activos, entonces generas un polímero entrecruzado con una diversidad química en la superficie muy importante, ¿sí? Entonces ese es el tipo de polímero que tenemos. Algo que los que querían hacer depósitos y polimerización al principio lo tiraban porque era basura. Era muy complicado. Por acá, gracias doctor por lo que nos comparte. Si ya saben cuál es el factor que hace que el polímero tienda a ser efectivo hacia lo que le llama anisotropía, y si están buscando sustituirlo para que tenga más efectividad. O sea, a ver, la primera pregunta es si ya sabemos qué es lo que tiene el polímero que lo hace efectivo. O sea, lo que sabemos es que si cambiamos las condiciones de síntesis fuertemente, si ponemos otro monómero, si ponemos polímeros químicos, no jalan. ¿Ok? Entonces, sí funciona. ¿Sí? Eso es lo que sí sabemos. ¿Cómo funciona? Es lo que seguimos tratando de establecer. O sea, no expuse todo lo que hacemos, pero en ingeniería de tejidos también tenemos resultados, tenemos nanopartículas con él y todo. Estamos haciendo simulaciones por computadora para ver cómo interacciona con las proteínas. Es decir, es toda una parte de ciencia básica que es muy amplia, pero no tenemos acercamientos. O sea, ahorita ya hablamos de que es por la diversidad química, ¿sí? Antes no teníamos ni idea de por qué, ¿sí? Entonces, digamos, es decir, todavía hay mucho que saber por qué funciona. ¿Cómo? Es decir, por lo tanto, podemos hacerlo mejor, es decir, podemos buscar que sea mejor que lo que es actualmente. La respuesta a eso, por lo pronto, lo que estamos buscando es buscar maneras de aplicación que sean más efectivas. O sea, eso sí lo estamos haciendo, pero digamos, como no está totalmente claro cómo jala, algunas variantes pequeñas que si van en la dirección adecuada nos pueden ayudar a tomar decisiones, lo hemos hecho, pero estrictamente, digamos, cuál sería el polímero solución y qué es lo que debía de tener, todavía no sabemos. Pues, gracias. ¿Alguien más? Bueno, por aquí también tenemos dos comentarios más, primero de este lado y después de este. Doctor, hablando acerca de lo que mencionó al principio de convergencia, así como este grupo en el cual nos presenta usted sus resultados, así hay varios otros grupos que trabajan sobre lo mismo, ¿sí? Por ejemplo, ahorita puso ahí el grupo Camina. En el centro médico otro grupo está haciendo la aplicación de derivados yodados,
¿sí? Hay otro grupo que está haciendo aplicación de células madre. ¿Hasta dónde van ya llevando todo a la convergencia para determinar hasta este momento qué es lo que más puede servir o más utilidad puede tener a un futuro más corto? Ok, lo que te puedo decir es que cada vez tenemos reuniones más diversas, o sea, digamos, mientras que en un caso era asistir a los congresos de biomedicina, en otro caso era al de polímeros, al de superficie y vacío, etcétera, digamos, cada vez comienza a haber reuniones con gente, digamos, de medicina regenerativa, por ejemplo, en donde está células madre, en donde está diferentes tipos de plasma, es decir, plasma sanguíneo, etcétera, diferentes técnicas que están logrando tener impacto en la medicina regenerativa y comenzamos a platicar con ellos, ¿sí? O sea, digamos, lo que sí es cierto es que aún en estos congresos que hablé bastante disciplinares, hay grupos trabajando que tienen interdisciplina con otro tipo de disciplinas, ¿sí? Entonces, lo que te puedo decir es que digamos, uno de los problemas es que, digamos, no hay incentivo para trabajar, más bien hay problemas por trabajar interdisciplinariamente, ¿sí? O sea, a los del ININ no los dejan salir para una reunión que vamos a atender todos, etcétera. Digamos, te puedo mencionar un montón de problemas que hay y no se diga los egos de cada uno. O sea, digamos, es decir, no es fácil generar aún lo que tenemos ahorita y sí se busca a través de reuniones y pláticas, digamos, pues como comenzó esto, con pláticas con investigadores de que qué tal si hacemos esto, se va creciendo, ¿sí? Eso es lo que te podría decir yo. Y no hay una idea así de esto es lo que tenemos que hacer. Puede haber, digamos, en los diferentes grupos, ideas, digamos, de por dónde tenemos que seguir cada uno y dónde nos podemos juntar. Buenas tardes. Una pregunta, ¿hubo algún tipo de efecto secundario en los animales con los que experimentó? Hasta donde nosotros sabemos, no. ¿Sí? Habría que estar al pendiente de qué tipo de efectos secundarios, pero realmente no, digamos, quizás tiene que ver digamos, que el animal lesionado está tan deficiente en sus movimientos, etcétera, que realmente, digamos, cualquier mejora se ve muy bien y no podría saber si hay un retroceso o algo por el estilo. Pero la respuesta ahorita, así de lo que, digamos, quizás yo no soy el más indicado del grupo para decirte esto, pero de lo que platicamos y de lo que se ha explorado, no vemos ningún proceso secundario que genere un problema. Por allá tenemos otro comentario. Disculpa, yo... Es el mismo polímero. El mismo polímero se ha puesto en todos los animales y se puso en los monos, ¿sí? Ahí en las ratas manejaron la columna, pero ¿qué pasa si sería otro? Bueno, ¿cuál sería el efecto en otro lugar? Ok, la respuesta es no sabemos, ¿sí? O sea, digamos, hemos tratado de dominar en lo posible y entender en lo posible lo que está teniendo resultados, ¿sí? Por ejemplo, vamos a iniciar experimentos con electrodos cubiertos con el polímero, ¿sí? De hecho, toda la parte de ingeniería de tejidos fue qué es lo que pasa, digamos, cuando cubrimos andamios con el polímero y hemos encontrado que se tienen resultados muy interesantes. Otra parte es la de nanopartículas, que hemos tratado de cubrir células y hemos encontrado que generamos nanoandamios y podemos tener microtejidos, ¿sí? Entonces, se ha hecho en otras cosas, pero por ejemplo, en el sistema nervioso no hemos ido a otro lado. No hemos ido a otro lado. Con los electrodos se piensa atacar un poco el problema de epilepsia, ¿sí? Y va a ser el polímero puesto ahí.
Por acá tenemos uno, es que no tenemos micrófono ahorita, sí, creo que se le acabaron ya. Bueno, buenas tardes, doctor. Mi pregunta es, Buenas tardes. Mi pregunta es, ¿qué tan lejos o qué tan cerca está para que ya se pueda llevar a cabo en pacientes humanos? Ok, la respuesta es quién sabe. O sea, mira, no es obvio por dónde se llega a pacientes. O sea, digamos, te puedo decir que por un lado íbamos y lo que queríamos era tener un apoyo monetario para poder tener soporte económico para tratar a los pacientes. Necesitas seguros, y entonces había la idea, cumplir cierta normatividad de COFEPRIS. Sin embargo, ahorita se acercaron otros médicos de otro hospital y ya están corriendo el protocolo en su comité de ética y es posible que podamos entrar razonablemente pronto, o sea, máximo 6 meses. ¿Sí? Y como ellos son los que, lo que decía ahorita, que son los que tienen operaciones a médula expuesta, ¿sí? Entonces los sistemas cambiarían fuertemente y pudiera ser que pudiéramos tener resultados a relativamente corto plazo, o sea, estoy hablando de 1 año, ¿sí? Entonces, digamos, la respuesta es, digamos, es decir, nosotros tenemos claro que para que esto funcione, ir hacia pacientes, ese es como nuestro problema, nuestro sistema que queremos cambiar, y estamos, es decir, ya nos ayudamos por abogados para generar la patente, ya nos ayudamos con gente que conoce las reglas de COFEPRIS, ya, es decir, comenzamos a interactuar con los comités de ética, ¿sí? Para ver cuál es la forma de hacerlo bien y ir con todas las de la ley. Entonces, digamos, eso es parte de esta convergencia que estamos hablando. Se necesita juntar a una cierta cantidad de gente que tenga la capacidad de incidir sobre el problema, ¿sí? Y nosotros ponemos nuestro pedazo. Entonces, la respuesta sigue siendo, quién sabe, que puede ser desde dentro de 1 año hasta dentro de 10, así de plano. Por acá, por favor. Ok. Hola, buenas tardes. Mi pregunta es si se ha hecho inmediatamente la aplicación de la sustancia o ha habido un periodo, o sea, como atender la lesión inmediatamente o se deja, o hay un periodo de... Esa parte se llama, digamos, si se hace la lesión en la parte aguda, tenemos, digamos, en el caso del corte transversal se hace en la parte aguda, o sea, en cuanto se hace la lesión se pone el material, entonces es inmediatamente. En el caso del polvo se hace en la región subaguda, se llama, porque en el momento de la lesión el trauma es muy fuerte y si se intenta entrar ahí con una aguja lo empeoras ferozmente. Entonces hasta 2 días después del trauma se pone el material. Entonces es subaguda. 2 días rata es equivalente a 1 semana humano, más o menos, ¿sí? Entonces, digamos, se pone después de un tiempo. Actualmente estamos haciendo experimentos para la etapa crónica, está más canija. La etapa crónica es después de que ya pasó, digamos, cuando ya tenemos las médulas de este lado que ya están muy dañadas, o sea, la gente que ya está paralítica desde hace mucho y entonces ahora, ¿qué podemos hacer por ella? Y no sonaba como que, digamos, como que primero una de las labores es neuroprotección y para esas personas ya no vas a neuroproteger gran cosa, ¿sí? Y entonces tendría que ser pura neuroregeneración. Los resultados todavía están apenas saliendo, pero somos optimistas, estamos haciendo algo en el caso crónico, ¿sí? Y creo que parte de lo que pasa es que la neuroprotección siempre es útil. Sí, o sea, digamos, siempre hay una evolución de deterioro cuando hay un problema de médula. Entonces, en cualquier momento que lo pongas, vas a ayudar a que ese deterioro disminuya, ¿sí? La rehabilitación ha sido otra cosa que ha funcionado y siempre se ha sabido que con rehabilitación puedes tener resultados muy interesantes en todo problema de médula. Entonces, la combinación polímero-rehabilitación suena como interesante, ¿sí?
Y en términos generales, es decir, lo que te puedo decir es que sí estamos haciendo experimentos en la etapa crónica y esperemos a ver qué pasa. Gracias, buenas tardes. Mi pregunta va enfocada, bueno, un poco ya lo contestaste en un momento, no hay alguna situación que se dé posteriormente, pero a mí me llama la atención un poco las formaciones quísticas que ha mostrado usted en las láminas. Por lo tanto, mi pregunta va enfocada a ¿qué pasa con los sistemas metabólicos inmediatos? ¿Se ha encontrado que hay alguna alteración? ¿Han aumentado de peso? ¿Algo con la química sanguínea? ¿Alguna situación, digamos, que no pudiera verse como un efecto adverso, pero al mismo tiempo como una especie de readaptación metabólica? Ok. Lo que te puedo decir, vuelvo a decirte que quizás no soy el indicado para contestar este tipo de preguntas, pero te puedo decir lo siguiente, ¿sí? Digamos, en particular con la lesión severa, ¿sí? Se tiene un deterioro de salud importante. O sea, el animal, digamos, termina muy lastimado, ¿sí? Y prácticamente lo que hemos visto es que a partir de que ponemos el polímero tiene mejor recuperación, ¿sí? Digamos, íntegra, física, ¿sí? O sea, no nada más su tren motor, sino que responde mejor digamos, a sus signos vitales, a su movilidad. No hemos detectado pérdida de peso y hubo, digamos, una camada, ha habido 2 camadas de animales que tuvimos problemas. Uno, después detectamos que teníamos un 1% de cloro que se nos había contaminado en el reactor y eso fue suficiente para que la mortandad subiera al 80%, ¿sí? ¿Sí? Y otro tuvo una infección, o sea, se deterioraron fuertemente todos, los controles y los implantados, pero aparentemente fue que no se tuvieron en condiciones adecuadas de bioterio y tuvimos una infección general. Pero específicamente así, digamos, que sistemáticamente se dé un comportamiento de deterioro, no lo hemos tenido. Y por acá tenemos un comentario. Doctor, yo quiero preguntarle acerca de lo que mencionó del equipo del doctor Tabata, el japonés. Usted mencionó, contra ellos estamos compitiendo. Yo supongo que la competencia va en el sentido de desarrollar estos materiales de regeneración, pero quiero suponer que también ha habido cooperación o interalimentación con estos equipos. Entonces, quisiera pedir